¿Te has preguntado por qué cargas batallas que otros jamás entenderían? ¿Por qué tu vida espiritual parece más intensa, más pesada, más exigente? ¿Por qué, aunque amas a Dios, tu camino parece estar lleno de pruebas que no terminan? Si dentro de ti resuena esta lucha, si tu corazón sabe que no eres una persona común, entonces este mensaje es para ti. Hoy vamos a desvelar las 7 razones por las que Dios permite que sus elegidos sufran más, y entenderás por qué tu dolor no es un castigo, sino una señal de que fuiste escogido para un propósito que supera todo lo que imaginas. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Dios, dame fuerza en mi sufrimiento, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si sientes que tu historia está marcada por pruebas que no puedes explicar, cuéntalo. Queremos conocer por qué crees que Dios te está preparando y qué batalla espiritual estás enfrentando ahora mismo. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para caminar juntos, para descubrir la obra de Dios detrás de cada prueba, y para que ni un solo elegido vuelva a sentirse solo en su sufrimiento. Razón número 1: Dios te separa para formarte. Hay momentos en los que te das cuenta de que ya no encajas donde antes encajabas, de que las conversaciones que antes te alimentaban ahora te cansan, de que personas que fueron pilares en tu vida se alejan sin explicación. No es coincidencia. No es casualidad. Cuando Dios decide trabajar profundamente en un elegido, lo primero que hace es apartarlo. No para castigarlo, sino para formarlo en silencio, en lo oculto, lejos de los ojos que no entenderían la magnitud de lo que está preparando. La separación es una herramienta divina. No la pedimos, no la queremos, no la entendemos al principio, pero es necesaria. Porque un corazón que va a cargar un propósito mayor no puede formarse rodeado de ruido. Dios te aparta para que aprendas a escucharlo sin interferencias, para que tu espíritu se vuelva sensible a su voz, para que descubras quién eres sin depender de la aprobación de nadie. Cuando Dios elige a alguien, lo lleva a un terreno donde no queda otra opción más que mirarlo a él. Así lo hizo con David. Mientras sus hermanos vivían la vida social, política y religiosa del pueblo, él fue enviado a cuidar ovejas lejos de todos. Un lugar solitario, sin aplausos, sin visibilidad, sin reconocimiento. Allí donde nadie lo veía, Dios lo veía completamente. Allí donde el mundo pensaba que había un simple pastor, Dios estaba formando a un rey. David no fue apartado por accidente, fue apartado para ser procesado. Y en esa soledad aprendió a guerrear, a escribir, a cantar, a escuchar, a confiar. La soledad fue su escuela, y el silencio fue su maestro. Lo mismo sucede contigo. Tal vez estás experimentando una distancia que no pediste, un aislamiento que te pesa, una separación que duela. Personas se van, oportunidades se cierran, caminos que antes parecían claros ahora están en sombras. Pero Dios no te está rechazando. Te está reclamando. Está diciendo: ven aparte. Necesito trabajar contigo sin distracciones. Porque antes de exponerte, Él quiere moldearte, antes de enviarte, Él quiere afirmarte, antes de confiarte un llamado mayor, Él quiere cimentar un carácter que no se quiebre en la presión del propósito. Jesús también pasó por este tipo de separación. Antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. Nadie predica desde un desierto, nadie se hace famoso en un desierto, nadie se siente fuerte en un desierto.
Pero fue allí donde Jesús venció tentaciones, fortaleció su espíritu y se alineó por completo con la voluntad del Padre. Fue aislado para ser afirmado. Y no regresó del desierto igual, regresó con poder, claridad y autoridad para comenzar la obra para la cual había venido. Y aquí está el misterio que solo los elegidos entienden: la separación que duele es la misma que te prepara. Porque Dios sabe que si te dejara rodeado de voces humanas, nunca escucharías realmente la suya. Si te dejara depender emocionalmente de ciertos vínculos, nunca descubrirías la fuerza que Él quiere desarrollar dentro de ti. Si te permitiera seguir caminando con quienes no comparten tu destino, tarde o temprano te alejarían de lo que Él ha preparado. Dios no te aparta por rechazo, te aparta por protección. A veces, la separación llega en forma de traición, como en el caso de José. Lo vendieron, lo arrancaron de su hogar, lo alejaron de su padre. Lo llevaron a tierra extranjera donde no tenía aliados. Pero, aunque fue traicionado por hombres, fue dirigido por Dios. Y fue precisamente esa separación, tan injusta y tan dolorosa, la que abrió el camino para que José llegara al palacio. Sin ese distanciamiento brutal, nunca habría sido posicionado en la nación más poderosa del mundo. La separación fue el puente hacia su propósito. Por eso, cuando la vida te saque de lugares donde querías quedarte, no pienses que Dios te ha abandonado. Piensa que Dios está moviéndote hacia una dimensión a la que no podrías llegar rodeado de lo que antes te rodeaba. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes. Por eso te separa antes de promoverte. Y sí, duele. Una de las pruebas más fuertes del elegido es aceptar el desierto sin perder la fe. Entender que la soledad no es ausencia, sino proceso. Comprender que los silencios de Dios no son castigos, sino invitaciones. Porque cuando Dios te deja solo, es porque quiere hablar contigo de manera más profunda. Quiere sanar cosas que no sanarías acompañado, quiere cortar dependencias que no cortarías rodeado, quiere hacerte creer en ti de una manera que solo es posible cuando Él es lo único que te queda. Muchos se pierden en esta etapa porque sienten que Dios los alejó de todo. Pero la verdad es que Él te alejó de todo para acercarte más a Él. El elegido no es moldeado en la multitud, sino en la intimidad. No es entrenado en ambientes cómodos, sino en terrenos donde la fe es lo único que sostiene. Dios te lleva a lugares donde no te queda otra opción más que confiar. Y si prestas atención, verás que, aunque te ha separado de muchos, no te ha dejado sin propósito. Aunque te ha quitado apoyos, no te ha quitado dirección. Aunque te ha quitado voces humanas, no te ha quitado su voz. Él está allí, justo en medio de tu aislamiento, depositando semillas de fuerza, revelación, sensibilidad espiritual y propósito eterno. Lo que Dios construye en secreto será revelado en público. Lo que Dios forma en lo oculto será usado en lo visible. Lo que Dios hace contigo en soledad será lo que sostenga tu llamado cuando llegue la exposición. No temas esta etapa. No la rechaces. No la confundas con abandono. Dios está haciendo contigo lo mismo que hizo con cada persona que marcó la historia espiritual, separarte para formarte. Prepararte para lo que viene. Ajustarte para que puedas sostener la gloria, la responsabilidad y el propósito que otros no pueden cargar. Tu separación es tu confirmación, Dios está trabajando contigo de manera especial. Razón número 2, tu fe debe ser probada para crecer. Hay momentos en los que sientes que la vida te está pidiendo más de lo que tienes. Momentos en los que tu corazón grita buscando una respuesta del cielo que no llega, en los que tus fuerzas parecen agotarse mientras continúas caminando sin ver un solo indicio de que Dios esté moviéndose.
Y aunque tu alma quisiera descansar, descubres que lo único que te sostiene es esa fe débil, temblorosa, pero viva. Esa fe que, sin que te des cuenta, Dios está probando para hacerla más grande, más firme, más indestructible. La fe no se desarrolla en los días fáciles. La fe no crece cuando todo encaja. La fe no se fortalece cuando Dios responde rápido. La fe verdadera se forja en noches largas, en oraciones que parecen rebotar contra el cielo, en lágrimas que solo Dios ve, en promesas que tardan más de lo que tu corazón puede tolerar. Porque la fe que no se prueba, no se profundiza. Y los elegidos de Dios, aquellos que cargan llamados mayores, siempre pasan por pruebas más intensas porque Dios necesita que su fe esté preparada para sostener lo que viene después. Así fue con Abraham. Dios le había prometido un hijo, una descendencia, una nación. Le había asegurado que sus ojos verían un milagro que desafiaba toda lógica humana. Y Abraham creyó. Esperó. Sostuvo la promesa incluso cuando la edad lo hacía imposible, incluso cuando Sara reía por incredulidad, incluso cuando el tiempo parecía burlarse de la palabra recibida. Pero cuando finalmente Isaac nació, cuando la promesa se volvió realidad, cuando el corazón de Abraham descansaba por fin en lo que Dios había cumplido, entonces llegó la prueba más dura de todas. Dios le pidió que entregara lo que más amaba. Que llevara al hijo de la promesa a un monte. Que levantara un altar. Que tomara un cuchillo. Que se preparara para sacrificar aquello por lo que había esperado décadas. No era solo un examen de obediencia, era una cirugía profunda en su fe, una pregunta divina que atravesaba el alma: ¿confías en mí incluso cuando te pido lo que más amas? ¿Confías en mí incluso cuando no entiendes? ¿Confías en mí incluso cuando parece que te contradigo? Y Abraham caminó hacia ese monte sin saber cómo Dios resolvería el dilema, pero creyendo que lo haría. Caminó con su corazón dividido entre dolor y confianza. Caminó sabiendo que Dios no falla, pero sin entender el camino que estaba tomando. Caminar con fe no es caminar sin dolor, es caminar con dolor mientras elige seguir creyendo. Y justo cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios intervino. No porque necesitara ver lo que Abraham haría, sino porque Abraham necesitaba descubrir de qué estaba hecha su propia fe. Una fe sin reservas. Una fe sin condiciones. Una fe capaz de sostener generaciones. Job también pasó por una prueba que sacudió los cimientos de su existencia. Un día lo tenía todo, al siguiente, no tenía nada. Perdió su riqueza, perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió su estabilidad emocional, perdió incluso la comprensión de quienes lo rodeaban. Y en medio de ese caos, Dios guardó silencio. No explicó. No intervino de inmediato. No evitó el dolor. Y Job, con el alma desgarrada, tuvo que tomar una decisión que cada elegido enfrenta tarde o temprano: ¿confío en Dios porque lo entiendo o confío en Dios porque Él es Dios? Job eligió confiar. No porque no sufría, sino porque sabía que su sufrimiento no cambiaba la soberanía divina. Su fe fue probada hasta el límite, y aún así declaró: yo sé que mi Redentor vive. No era una frase bonita, era un grito desesperado desde el fondo de su alma, un grito que afirmaba: no tengo respuestas, pero tengo un Dios. Dios permite estas pruebas no para debilitarnos, sino para revelar lo que está oculto en nuestro corazón. Porque es en las pruebas donde descubrimos qué tipo de fe tenemos. La fe emocional se quiebra rápido. La fe superficial se desmorona. La fe que depende de resultados inmediatos se apaga. Pero la fe que ha sido probada, la fe que ha sido confrontada, la fe que ha sido presionada por el dolor, esa fe es inquebrantable.
Y por eso los elegidos sufren más, porque necesitan una fe más grande. Una fe que pueda sostenerlos en el propósito. Una fe que pueda sostenerlos cuando otros los abandonen, cuando los ataques lleguen, cuando el enemigo se levante con fuerza, cuando las circunstancias se vuelvan imposibles. Dios sabe que si la fe no es firme, el llamado tampoco se sostiene. Jesús también experimentó esta prueba. En el Getsemaní, mientras el mundo dormía, mientras sus discípulos no lograban velar ni una hora con él, Jesús enfrentó la carga más pesada de su misión. Y allí, sudando gotas de sangre, levantó una oración que define la fe probada: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no salió de un corazón cómodo, sino de un corazón quebrado. La fe probada no siempre se siente fuerte, pero se mantiene firme. Quizás tú también estás pasando por una etapa en la que tu fe está siendo examinada. No ves respuestas. No ves señales. No ves alivio. Pero sigues creyendo. Sigues orando. Sigues levantando tus manos cuando tu alma quiere rendirse. Sigues caminando incluso cuando no sabes hacia dónde vas. Eso es fe probada. Eso es fe real. Eso es fe de elegido. Dios está fortaleciendo tus raíces. Te está preparando para sostener lo que otros no podrían. Te está enseñando a depender de Él más que de tus fuerzas, más que de tus emociones, más que de tus circunstancias. Porque la fe que se mantiene firme en la prueba es la fe que después sostiene milagros. Tal vez ahora no lo entiendes, pero un día mirarás atrás y dirás: si no hubiera pasado por esa prueba, no tendría la fe que tengo hoy. Dios no desperdicia el dolor. No desperdicia las lágrimas. No desperdicia ninguna prueba. Cada una está calibrada para formar en ti una fe que no se romperá, una fe que se levantará incluso cuando todo se derrumbe, una fe digna de alguien que ha sido elegido para un propósito mayor. Tu fe está siendo probada porque Dios está preparando algo grande contigo. No te rindas. No retrocedas. No te confundas. La prueba no es señal de abandono, es señal de preparación. Y cuando un elegido es preparado, el cielo entero se alista para respaldarlo. Razón número 3, Dios te purifica para hacerte un vaso de honra. Hay dolores que no destruyen, revelan. Hay pruebas que no vienen para quebrarte, sino para sacar de ti lo que no puede acompañarte al destino que Dios ha preparado. Cuando Dios elige a alguien, también decide purificarlo. No porque seas indigno, sino porque eres demasiado valioso para que tus heridas, tu pasado, tus hábitos o tus inseguridades limiten lo que Él quiere hacer contigo. La purificación es el fuego que transforma al elegido en un vaso de honra. Y aunque el fuego duela, también libera. El proceso de purificación nunca es cómodo. Implica enfrentarte a ti mismo, a tus temores, a tus reacciones, a tus viejas formas de pensar. Dios no permite el sufrimiento para castigarte, sino para limpiar áreas de tu vida que no pueden ir contigo a la siguiente temporada. Lo que no se purifica, se convierte en un obstáculo. Por eso, antes de elevar a un elegido, Dios lo pasa por procesos que otros no resistirían. Así fue con Pablo. Antes de convertirse en el apóstol que sacudiría naciones, Pablo fue derribado en su orgullo, cegado en lo físico, obligado a detenerse, a silenciarse, a enfrentarse a la verdad de quién era sin Cristo. No podía seguir adelante sin ser transformado primero. Y así como él, muchos elegidos tienen que ser detenidos antes de ser enviados. Porque el fuego de Dios no solo ilumina, también consume lo que sobra. La purificación no se trata de conducta, se trata de carácter. Dios purifica tu orgullo,
para que no te destruyas cuando llegue la bendición. Purifica tu impulsividad, para que no arruines lo que Él te quiere entregar. Purifica tus emociones, para que el enemigo no te manipule a través del miedo o el rechazo. Purifica tu forma de ver la vida, para que puedas discernir lo que otros no ven. Purifica tu espíritu, para que puedas escuchar su voz sin interferencias. Purifica tu corazón, para que puedas amar sin reservas, incluso cuando duela. José también pasó por un proceso de purificación. No era suficiente que tuviera un sueño, tenía que tener un corazón limpio para sostenerlo. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, acusado injustamente, encarcelado sin razón. A primera vista, parecía que Dios lo estaba castigando, pero en realidad, Dios lo estaba refinando. Estaba sacando de su corazón la arrogancia juvenil, la dependencia emocional, la ingenuidad que lo habría destruido si hubiese llegado al poder sin antes haber sido purificado. Cada lágrima que José derramó en Egipto, cada noche en la prisión, cada injusticia vivida formaba parte del horno purificador de Dios. No era un castigo, era un proceso. Dios no tenía prisa. Cuando Dios purifica, Él no corre. Él forma, Él trabaja, Él moldea con una precisión que desafía toda lógica humana. José pensaba que había sido olvidado, pero Dios estaba trabajando en su interior para que, cuando finalmente llegara al palacio, no fuera un niño con un sueño, sino un hombre con un carácter capaz de sostener una nación entera. Y este es el punto, el sufrimiento purifica porque revela quién eres cuando nadie te ve. Lo que haces en tus momentos más oscuros muestra lo que hay dentro de ti. Y es ahí donde Dios actúa. Te quiebra para sanarte. Te vacía para llenarte. Te confronta para transformarte. La purificación es la cirugía del alma que prepara al elegido para cargar una responsabilidad espiritual mayor. El oro no se purifica con palabras bonitas, se purifica con fuego. El fuego derrite lo que es falso, lo que es impuro, lo que sobra. Y así trabaja Dios contigo. Él ve tu valor. Él sabe que eres oro. Sabe que tu vida tiene un propósito que no todos podrán entender. Sabe que lo que está formando en ti será usado para bendecir a otros. Pero también sabe que hay cosas que, si no son removidas ahora, te impedirán caminar en la plenitud de tu llamado. Por eso vienen las pruebas que parecen repetirse. Por eso vuelven heridas que pensabas que ya no tenías. Por eso aparecen situaciones que te confrontan con tu carácter, con tu paciencia, con tus palabras, con tus reacciones. No es casualidad. No es coincidencia. Es Dios diciendo, todavía hay algo que necesito trabajar. Él no te abandona en el proceso, Él te acompaña. No te deja solo frente al fuego, Él se mete contigo en el horno, como lo hizo con los 3 jóvenes en Babilonia. Dios no teme al fuego, porque Él controla la temperatura. Y aunque duela, aunque parezca injusto, aunque no entiendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo, debes saber algo, nadie que pasa por el fuego de Dios sale igual. Saldrás más fuerte, más sabio, más sensible a su presencia, más seguro de tu identidad espiritual. Saldrás con un carácter que no se quiebra ante críticas, con una fe que no se cae ante pruebas, con un corazón que no se endurece ante traiciones. Puede que te preguntes ¿por qué tú? ¿Por qué tanto? ¿Por qué este proceso? Pero recuerda, Dios purifica solo aquello que piensa usar. Él no purifica basura, Él purifica tesoros. Si estás siendo procesado, si estás siendo confrontado, si estás siendo refinado, es porque tu vida tiene un propósito que ni siquiera has podido imaginar. Pablo lo entendió profundamente cuando habló de su aguijón en la carne.
No era un castigo, era una herramienta de purificación. Un recordatorio constante de su dependencia de Dios. Algo que lo mantenía humilde, centrado, espiritual. Sin ese aguijón, Pablo habría confiado en sus dones naturales. Pero con él, aprendió a vivir en una dependencia absoluta de la gracia divina. Y fue esa dependencia la que lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia espiritual. Dios hace lo mismo contigo. Te permite debilidades que te mantienen cerca de Él. Te permite situaciones que destruyen tu autosuficiencia. Te permite lágrimas que abren tu espíritu. Te permite procesos que rompen tu orgullo. Porque cuando ya no queda nada más en ti que tu confianza en Él, entonces estás listo para ser usado como un vaso de honra. La purificación no es una maldición, es una invitación. Una invitación a ser transformado en alguien que refleje la gloria de Dios. Una invitación a caminar en pureza espiritual. Una invitación a crecer de maneras que no serían posibles sin dolor. Una invitación a ser parte de algo más grande que tú mismo. Y cuando el proceso termine, porque terminará, entenderás por qué Dios permitió cada lágrima. Verás que nada fue en vano. Verás que cada herida sirvió para formarte. Verás que cada prueba era una herramienta divina para prepararte para el momento en el que tu propósito se manifieste con poder. Verás que la purificación fue, en realidad, tu mayor bendición. Razón número 4. Dios permite el sufrimiento para romper el orgullo y cultivar humildad. Hay momentos en los que tu vida parece detenerse, como si Dios te hubiera puesto en un lugar donde no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes hacer nada más que esperar. Y mientras esperas, te preguntas por qué Él ha permitido que todo se vuelva tan difícil. Pero la verdad es que, cuando Dios decide hacer algo grande con un elegido, primero trabaja en su interior. Y uno de los procesos más profundos que Dios realiza en sus escogidos es la ruptura del orgullo. No el orgullo superficial del que todos hablan, sino ese orgullo invisible que se esconde en los lugares más profundos del corazón. Ese orgullo que hace que dependas de tus fuerzas, de tus ideas, de tus planes, de tu experiencia. Ese orgullo que te hace creer que puedes sostener tu vida sin vaciarte primero ante Dios. Ese orgullo que, sin darte cuenta, te convierte en tu propio obstáculo. El orgullo no se rompe con palabras, se rompe con procesos. Y Dios, que conoce cada rincón de tu alma, sabe exactamente cómo llevarte a ese punto en el que ya no queda nada más en pie que tu dependencia total de Él. Es un proceso duro, pero es un proceso santo. Así fue con Moisés. Creció en palacio. Fue educado en la élite de Egipto. Conocía el poder, la diplomacia, la estrategia militar. Tenía la apariencia de un líder, la formación de un líder y el potencial de un líder. Pero Dios no quería un líder hecho por Egipto. Dios quería un líder hecho por el cielo. Y para eso, primero tenía que deshacer todo lo que Moisés creía ser. Por eso lo llevó al desierto. No por un año. No por 5. Sino por 40 años completos. 40 años sin trono, sin público, sin aplausos. 40 años cuidando ovejas en un terreno que no tenía nada de espectacular. Allí, lejos de la influencia humana, lejos de la arrogancia cultural, lejos de los privilegios de palacio, Moisés aprendió lo que ningún libro podía enseñarle, que la grandeza de un hombre no está en sus habilidades, sino en su capacidad de ser humilde ante Dios. El desierto no lo castigó, lo formó. Lo vació de sí mismo para que Dios pudiera llenarlo de propósito. David también pasó por esta ruptura interna. Aunque había sido ungido como rey, no recibió el trono inmediatamente.
Dios permitió que fuera perseguido, humillado, cuestionado. Le dio oportunidades para tomar el trono por la fuerza, para justificar su llamado, para demostrar que él tenía razón. Pero David eligió esperar. Eligió someterse. Eligió no tocar lo que Dios no había entregado todavía. Esa humildad no nació sola, nació del sufrimiento, nació de noches escondido en cuevas, nació de días en los que no sabía si viviría para ver el siguiente amanecer. Fue en ese lugar, quebrado, perseguido, humillado, reducido a nada, donde David escribió sus salmos más profundos. Porque la humildad verdadera no florece cuando todo está bien, florece cuando Dios te muestra lo frágil que eres y lo fuerte que Él puede ser en ti. Y tal vez eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez sientes que tu vida ha sido reducida a un terreno que no pediste, a un silencio que no esperabas, a un escenario que no se parece en nada a tu llamado. Pero Dios no se ha equivocado con tu proceso. Está removiendo las capas de autosuficiencia que te impedían ver la magnitud de su poder. Te está enseñando a no depender de lo que sabes, de lo que tienes o de lo que puedes hacer. Te está enseñando a depender de Él. Jesús también nos mostró este camino. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Rey del universo, eligió la humildad como estilo de vida. Lavó los pies de sus discípulos. Se mezcló entre los quebrantados. Tocó a los rechazados. Caminó sin exigir reconocimiento. Y aunque tenía todo el poder para ser servido, eligió servir. Su grandeza no fue disminuida por su humildad, fue revelada por ella. Y tú, como elegido, estás siendo moldeado a su imagen. Por eso Dios permite que pases por situaciones que te obligan a soltar el control, a pedir ayuda, a reconocer tus límites. Situaciones que exponen tus debilidades no para avergonzarte, sino para que descubras la fortaleza que viene del cielo. Cuando Dios rompe tu orgullo, no está destruyendo tu identidad, está destruyendo aquello que te impide vivir plenamente en tu propósito. Muchas veces, la humildad comienza donde termina tu resistencia. Cuando ya no puedes pelear con tus fuerzas. Cuando ya no puedes sostener lo que se está cayendo. Cuando ya no puedes correr porque tus piernas no responden. Cuando ya no puedes seguir fingiendo que todo está bajo control. Es en ese punto donde Dios te susurra, ahora puedo trabajar contigo. Porque un corazón orgulloso se defiende, se protege, se endurece. Pero un corazón quebrado se abre, se entrega, se transforma. La humildad no llega con facilidad, llega con rendición. Los elegidos de Dios son procesados en esta área más que nadie porque cargar el propósito requiere un corazón sensible, dócil, enseñable. Dios no busca perfección, busca disposición. Y nada dispone más el alma que haber probado el sabor de la dependencia. Cuando sabes que la victoria no viene por tu fuerza, sino por la suya. Cuando sabes que la gloria no es tuya, sino de Él. Cuando sabes que cada paso que das lo das sostenido por su gracia. Por eso, cuando todo en tu vida parece sacarte de tu comodidad, cuando las puertas que tú querías se cierran, cuando las personas que te apoyaban se alejan, cuando Dios te coloca en lugares que te hacen sentir pequeño. No pienses que has retrocedido. Piensa que estás siendo trabajado. Piensa que estás siendo afinado. Piensa que estás siendo convertido en alguien más parecido a Cristo. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar más en Dios. Es reconocer que tu vida no se sostiene por lo que haces, sino por lo que Él es capaz de hacer en ti y a través de ti. Y ese aprendizaje no llega sin dolor. Llega a través de procesos que te vuelven más humano, más compasivo, más sensible a las luchas de otros.
Porque solo quien ha sido quebrado sabe cómo tratar con ternura a quienes están rotos. Y quizás hoy no entiendes por qué Dios te está permitiendo pasar por esta temporada. Pero un día verás que este proceso no fue pérdida, fue preparación. Que la aparente disminución no fue retroceso, fue ajuste. Que el sufrimiento que ahora pesa fue la herramienta que Dios usó para convertirte en alguien capaz de sostener lo que vendrá después. Cuando Dios rompe tu orgullo, te hace libre. Libre para servir sin miedo. Libre para amar sin reservas. Libre para obedecer sin negociación. Libre para caminar sin ansiedad. Libre para cargar un propósito que solo un corazón humilde puede sostener. Y cuando ese proceso termine, porque sí, termina, te darás cuenta de que has sido transformado en un instrumento que Dios puede usar sin límites. Un vaso de honra en sus manos. Razón número 5. Dios te entrena para la dependencia total. Hay temporadas en tu vida en las que, por más que te esfuerces, nada parece funcionar. Caminas, pero avanzas poco. Luchas, pero no ves resultados. Haces todo lo que está en tus manos, pero aún así sientes que el suelo se mueve debajo de ti. No es incompetencia. No es mala suerte. No es falta de capacidad. Es Dios desconectándote de tus recursos humanos para reconectarte a su provisión divina. El elegido aprende a depender de Dios no cuando todo fluye, sino cuando todo falta. Porque mientras tengas opciones, no conocerás la dimensión del Dios que provee. Mientras tengas fuerzas, no conocerás al Dios que sostiene. Mientras tengas puertas abiertas, no conocerás al Dios que abre caminos en el desierto. La dependencia total es un entrenamiento espiritual que Dios solo le da a quienes va a usar en niveles más altos. Y aunque este proceso te haga sentir vulnerable, en realidad te está haciendo más fuerte de lo que nunca imaginaste. Así fue con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, pero no los llevó directamente a la tierra prometida. Los llevó al desierto. Un lugar donde no había agua, donde no había alimento, donde no había sombra, donde no había refugio humano. En ese terreno de escasez, Dios les enseñó que su presencia era más segura que cualquier provisión terrenal. Allí, donde no podían resolver nada por sí mismos, Dios les enseñó a vivir del cielo día tras día. Cada mañana descendía maná. No antes. No después. No con anticipación. No para almacenar. Solo para el día presente. Era la manera de Dios de decirles, no dependan de lo que acumulan, dependan de quien los sostiene. Cuando intentaron guardar más de lo necesario, se echó a perder. Porque la dependencia no es una estrategia humana, es un entrenamiento espiritual que se aprende en la práctica. Dios les mostró que la seguridad verdadera no estaba en el pan, sino en su palabra. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. Te ha dejado sin respuestas rápidas, sin soluciones inmediatas, sin caminos evidentes. Te ha llevado a una etapa donde solo puedes orar y esperar, donde solo puedes confiar y avanzar, donde solo puedes creer aunque no veas nada. Y aunque parece que te falta todo, en realidad estás aprendiendo lo más valioso de la vida espiritual, caminar por fe, no por vista. Elías también pasó por este entrenamiento. Después de enfrentar a Acab y anunciar una sequía, Dios no lo llevó a un palacio ni a una estación cómoda. Lo llevó a un arroyo escondido y lo alimentó con cuervos. No había lógica. No había abundancia. Había dependencia. Cada mañana, cada tarde, Elías esperaba que Dios cumpliera su palabra. Y Dios nunca falló. Cuando el arroyo se secó,
Porque incluso los lugares donde Dios te sostiene no están diseñados para durar para siempre. Él lo envió a la casa de una viuda que no tenía casi nada. Allí, en un hogar que parecía tan frágil como la temporada que estaba viviendo, Elías vio milagros que nunca habría visto rodeado de recursos humanos. Así trabaja Dios. Te quita lo seguro para que conozcas lo sobrenatural. Te quita apoyos para que aprendas a caminar sobre su palabra. Te quita la estabilidad humana para que entiendas que Cristo es la roca que jamás se mueve. La dependencia no es pérdida, es acceso. Pero solo los elegidos soportan este entrenamiento porque requiere un corazón que no se rinda cuando el cielo parece guardar silencio. Jesús, en su humanidad, también vivió esta dependencia. Oraba antes de cada decisión importante, se retiraba para estar a solas con el Padre, declaraba que no hacía nada por su propia voluntad. Su vida entera era una demostración de que, incluso con poder divino, eligió depender totalmente del Padre. Él nos enseñó que la dependencia no es debilidad, es sabiduría. Los orgullosos actúan solos, los hijos actúan con Dios. Y tú estás siendo entrenado en ese mismo espíritu. Dios está permitiendo que vivas situaciones donde tu fuerza no alcanza, donde tu sabiduría no funciona, donde tu lógica no sirve, donde tus recursos se agotan. No para destruirte, sino para llevarte a una revelación que transformará tu vida espiritual. La presencia de Dios es suficiente. Cuando Él sostiene, nada falta. Cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él habla, el desierto florece. Hay personas que confían en Dios cuando tienen un plan B. Pero los elegidos son los que ya no tienen un plan B, porque Dios ha removido todo lo que antes creían seguro. Y allí, en ese vacío, descubren la gloria de depender completamente del cielo. Descubren que no están solos, que no fueron abandonados, que Dios siempre llega, siempre sostiene, siempre provee, aunque sea en el último minuto. La dependencia total también te libera del miedo. Porque cuando ya no dependes de tu capacidad, tampoco temes perderla. Cuando ya no dependes de una puerta humana, tampoco temes que se cierre. Cuando ya no dependes de personas, tampoco temes que se vayan. La dependencia en Dios hace que tu vida deje de girar alrededor de lo que tienes y empiece a girar alrededor de quien eres en Dios. Y por eso los elegidos sufren más, porque están siendo entrenados para caminar en una dimensión espiritual que otros no alcanzarán. Dios está formando en ti una fe práctica, no teórica. Una confianza viva, no conceptual. Una certeza profunda, no emocional. Una dependencia que te permitirá ver milagros que otros solo escucharán en testimonios ajenos. Puede que ahora estés viviendo un día a la vez, sosteniéndote en oraciones que parecen frágiles, buscando señales que no llegan, preguntándote cómo Dios va a sacar algo bueno de este proceso. Pero créeme, en esta etapa estás aprendiendo lo que sostendrá tu propósito para siempre. No estás retrocediendo, estás siendo afinado. No estás perdiendo, estás siendo entrenado. No estás debilitándote, estás echando raíces que nadie podrá arrancar. La dependencia total no se aprende cuando todo está bien, se aprende cuando Dios es lo único que te queda. Y cuando Él es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas. Un día mirarás atrás y entenderás por qué Dios te permitió esta temporada. Verás que fue aquí donde aprendiste a descansar en Él, a confiar en Él, a obedecerlo sin negociar, a caminar aunque no tuvieras fuerza, a creer aunque no tuvieras evidencia. Verás que esta etapa no te robó nada, te dio todo lo que tu espíritu necesitaba. Porque la dependencia no es un castigo, es uno de los mayores privilegios del elegido. Y cuando aprendes a vivir así, ya nunca vuelves a temer el futuro.
Razón número 6. Dios usa tu sufrimiento para impactar a otros a través de tu testimonio. Hay dolores que no vives solo para ti. Hay heridas que, aunque te hayan marcado profundamente, existen para sanar a otros. Hay temporadas de oscuridad que Dios permite no porque desees vivirlas, sino porque alguien un día necesitará escuchar cómo saliste de ellas. Los elegidos de Dios no sufren en vano, sufren para cargar una autoridad espiritual que no se obtiene leyendo, escuchando o estudiando, sino caminando por el fuego y sobreviviendo. Dios no desperdicia lágrimas. No desperdicia noches sin dormir. No desperdicia temporadas de desierto. Cada experiencia dolorosa en la vida de un elegido se convierte en un testimonio que va a transformar a alguien más. Y aunque hoy no lo entiendas, un día verás que el sufrimiento que viviste es la respuesta a la oración de otro. Tu victoria será la esperanza de alguien. Tus cicatrices serán el mapa que otros seguirán para salir del mismo valle del que tú saliste. Así fue con José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo separaron de todo lo que amaba. Lo acusaron injustamente, lo encarcelaron sin explicación. Pero más adelante, cuando Dios lo llevó al palacio y puso sobre él autoridad para salvar vidas, José entendió que su sufrimiento tenía un propósito que iba más allá de él mismo. Por eso pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Su proceso no fue solo para formarlo, fue para posicionarlo de manera que miles pudieran vivir. Su dolor preparó su autoridad. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Está construyendo dentro de ti una historia que un día cambiará la vida de otros. Lo que hoy te rompe, mañana será lo que fortalezca a alguien. Lo que hoy te duele, mañana será la palabra que libere a quien está atrapado en el mismo dolor. Los elegidos cargan testimonios que no son superficiales, sino profundos, reales, auténticos. Testimonios que no nacen de la teoría, sino de la experiencia. Porque nadie puede dar esperanza en un área donde nunca ha tenido que luchar. Nadie puede hablar de fe profunda si nunca ha tenido que creer sin ver nada. Nadie puede consolar si nunca ha llorado. Nadie puede animar si nunca ha estado en el suelo. Nadie puede hablar del poder de Dios si nunca ha necesitado que Dios lo levante desde lo imposible. Y aunque a veces te preguntes por qué tu vida parece más dolorosa que la de otros, la respuesta está en tu llamado. Dios te está dando experiencias que te darán autoridad. Autoridad para hablar, para orar, para interceder, para restaurar a quienes viven lo mismo que viviste. Hay personas que solo confiarán en ti porque verán que tú pasaste por el fuego y no te quemaste. Tú entenderás sus heridas porque tú también sangraste. Tú sabrás qué decir porque tú también estuviste allí. Jesús mismo vivió esta realidad. Podría haber venido como un rey intocable, desconectado del sufrimiento humano. Pero eligió caminar entre nosotros, sentir dolor, llorar, ser rechazado, ser traicionado, ser tentado, experimentar cansancio, sudor, angustia, sangre. ¿Por qué? Para que nadie pudiera decir: Dios no entiende lo que estoy viviendo. Jesús se hizo cercano para que tu dolor tuviera sentido en su presencia. Él sufrió para poder consolar. Él sangró para poder sanar. Él murió para que tú pudieras vivir. Y tú, como elegido, estás siendo formado en esa misma línea espiritual. No estás sufriendo porque Dios te castigue, estás sufriendo porque Dios te está confiando ministerios que solo pueden nacer de heridas cerradas por su mano. Hay predicadores que hablan bonito, pero hay elegidos que hablan con poder. Y ese poder nace del sufrimiento entregado, del dolor rendido, de la historia que Dios transformó.
Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios que marcaron generaciones cargaron una historia profundamente dolorosa. Moisés tuvo que huir al desierto antes de poder liberar a un pueblo. Ana lloró durante años antes de alumbrar al profeta Samuel. Pablo fue golpeado, encarcelado, perseguido antes de escribir cartas que hoy siguen levantando al mundo. Elías enfrentó soledad extrema antes de ver el fuego descender del cielo. Nada de eso fue casualidad, todo fue preparación. Porque nadie puede impactar profundamente a otro sin haber sido quebrado profundamente por Dios primero. Tus lágrimas le dan peso a tus palabras. Tus batallas le dan autoridad a tu voz. Tus cicatrices le dan vida a tus oraciones. Hay algo en ti que no se puede enseñar ni copiar ni imitar, la autenticidad del elegido que sobrevivió al proceso y sigue creyendo. Y aunque ahora no lo veas, Dios te está preparando para encontrarte con personas que necesitarán exactamente lo que estás viviendo hoy. Habrá alguien que necesitará escuchar cómo sobreviviste a ese rechazo. Habrá alguien que necesitará saber que tú también te sentiste solo y aún así Dios te sostuvo. Habrá alguien que necesitará ver que tu depresión no te venció. Habrá alguien que encontrará fuerza porque tú no te rendiste. Habrá alguien que decidirá vivir porque tú decidiste no morir. Tu historia no es solo tuya, es un mensaje que Dios está escribiendo para otros. Y cuando llegue ese momento, cuando estés frente a esa persona que vive lo que tú viviste, entenderás que cada lágrima tuvo propósito. Que cada noche valió la pena. Que cada oración desesperada fue escuchada. Que cada silencio de Dios estaba formando dentro de ti una autoridad espiritual que no se compra, no se finge, no se fabrica. Solo se adquiere caminando la senda de los elegidos. A veces Dios permite que seas vulnerable porque alguien un día necesitará a un líder que sepa ser humano. Necesitará a alguien que hable desde la empatía, no desde la teoría. Necesitará a alguien que entienda sin juzgar. Necesitará a alguien que pueda decir, yo estuve allí también, y Dios me rescató. Eso es lo que transforma vidas. Eso es lo que marca eternidades. Tu dolor se convertirá en plataforma. Tus lágrimas en ministerio. Tus batallas en autoridad. Tus procesos en legado espiritual. Y cuando Dios te use para liberar, consolar, enseñar o transformar a otros, entenderás que no fuiste tú quien atravesó el sufrimiento, fue Dios atravesando el sufrimiento contigo para prepararte para ellos. El mayor impacto espiritual no viene de los que nunca han caído, sino de los que cayeron, se levantaron y ahora ayudan a levantar a otros. Por eso tu historia importa. Por eso tu proceso es valioso. Por eso Dios permite que sufras más que otros, porque Él quiere usarte más que a otros. Y cuando tu testimonio salga a la luz, será tan poderoso que incluso tus enemigos sabrán que fue Dios quien te levantó. Razón número 7. Dios permite tu sufrimiento porque te está preparando para una recompensa mayor. Hay etapas en la vida en las que todo parece demasiado pesado para un solo corazón. Etapas donde sientes que das más de lo que recibes, que luchas más de lo que descansas, que resistes más de lo que avanzas. Etapas donde te preguntas por qué Dios permite que una persona que lo ama, que le busca, que quiere hacer las cosas bien, tenga que enfrentar tanto dolor. Pero lo que el enemigo te hace creer que es un castigo, en realidad es el preludio de una recompensa que todavía no puedes ver. Dios nunca permite que un elegido sufra sin propósito. Él ve el final desde el principio. Ve la cosecha mientras tú apenas estás sembrando lágrimas. Ve la victoria mientras tú estás temblando en la batalla. Ve lo que viene mientras tú solo ves lo que duele. El elegido siempre siente más, carga más, enfrenta más, porque recibirá más.
Así fue con Job. Nadie entiende la magnitud de su recompensa sin mirar primero la magnitud de su proceso. Job lo perdió todo en un solo día: sus bienes, sus hijos, su salud, su paz, su estabilidad emocional. Todo lo que cualquier ser humano consideraría básico desapareció de golpe. Y aunque tuvo momentos de confusión, nunca maldijo a Dios. Se aferró a la esperanza aun cuando su realidad le gritaba lo contrario. Declaró con voz quebrada: yo sé que mi Redentor vive. Y cuando su proceso terminó, la recompensa fue tan grande que dejó en evidencia lo que Dios hace con un corazón que resiste hasta el final. Job recibió el doble de todo lo que había perdido. Fue restaurado, honrado, bendecido y levantado delante de todos. Lo que Dios dio después del sufrimiento superó por completo todo lo que vivió antes de él. Pero nadie recibe recompensa doble sin haber pasado primero por un proceso doblemente profundo. Así fue también con José. Lo traicionaron, lo vendieron, lo acusaron injustamente, lo encarcelaron sin motivo. Pasó por temporadas en las que parecía invisible, olvidado, enterrado en la oscuridad de una prisión que no merecía. Pero Dios estaba preparando una recompensa que no cabía en su imaginación. Cuando llegó su tiempo, no solo fue liberado, fue puesto como gobernador sobre la nación más poderosa del mundo. La recompensa de José no fue solo para él, impactó generaciones enteras. Y ese es el punto que cambia vidas: la recompensa del elegido nunca es pequeña, porque su proceso nunca es pequeño. Abraham también recibió una recompensa que cambió la historia de la humanidad. Después de la prueba más dolorosa de su vida, subir al monte Moria con Isaac, confiando en que Dios proveería aunque no sabía cómo, Dios le habló palabras que hasta hoy resuenan: te multiplicaré como las estrellas del cielo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa clase de promesa no se entrega a cualquiera, se entrega a quienes han demostrado que su fe no depende de resultados, sino de obediencia. La recompensa siempre llega después de la prueba. Siempre después del fuego. Siempre después de la noche oscura. Porque la recompensa de Dios no es cualquier recompensa, es una que transforma, que eleva, que honra, que multiplica. Dios no devuelve igual, Dios devuelve mejor. Y aquí entra la parte más profunda: hay recompensas que no podrías cargar sin antes haber sido procesado. Si Dios te entregara todo lo que tiene para ti sin haber fortalecido tu carácter, tu paciencia, tu fe y tu dependencia, la misma bendición podría destruirte. Por eso Dios te está preparando. Cada lágrima, cada golpe, cada espera, cada silencio está formando dentro de ti la capacidad espiritual para sostener lo que viene. Porque no se trata solo de recibir bendiciones, se trata de sostenerlas. Y sostener lo que Dios entrega requiere madurez, sabiduría, discernimiento, humildad y fortaleza. Todo eso está siendo formado en tu proceso. Muchos quieren la recompensa de José sin la prisión de José. Muchos quieren la fe de Abraham sin el altar de Abraham. Muchos quieren la autoridad de Job sin las lágrimas de Job. Pero los elegidos saben que el precio del propósito siempre es más alto, porque los frutos también serán más abundantes. Tal vez hoy sientes que estás en la parte más oscura del proceso. Tal vez sientes que tus fuerzas ya no alcanzan, que tus oraciones no avanzan, que tus sueños están detenidos, que tu vida se ha convertido en una batalla constante. Pero escucha esto: si el proceso es grande, la recompensa será mayor. Si el sufrimiento es profundo, la gloria que viene será más profunda aún. Dios no se queda con nada. Dios honra a quienes lo honran. Dios recompensa a quienes permanecen. Tu sufrimiento está anunciando lo que viene. No es el final, es el anuncio.
Es la señal de que Dios está por abrir algo que cambiará tu historia. Él no te deja en el desierto para siempre, te está preparando para tu tierra prometida. No te deja en la prueba eterna, te está fortaleciendo para que puedas cargar lo que está a punto de entregarte. La recompensa está más cerca de lo que crees. Y aquí hay un misterio que solo los elegidos entienden: la recompensa de Dios nunca llega en forma pequeña. Cuando Él restaura, lo hace multiplicando. Cuando devuelve, lo hace sobreabundando. Cuando honra, lo hace delante de quienes no creyeron en ti. Cuando levanta, lo hace a un nivel que solo Él puede sostener. Job terminó su vida viendo días mejores que los primeros. José terminó su historia en un trono que nunca pidió pero para el cual fue preparado. Abraham terminó su vida viendo cumplirse cada promesa que Dios le dio. Pablo terminó su carrera con una corona reservada para quienes no retroceden. Todo elegido que permanece termina con recompensa. Y tú también la verás. Verás la restauración de cosas que pensaste que habías perdido. Verás puertas abrirse que antes estaban cerradas. Verás oportunidades que solo Dios puede crear. Verás sanidad en áreas que pensaste que nunca sanarían. Verás respuestas que esperaste durante años. Verás a Dios honrar lo que hiciste en secreto. Verás cómo Él usa tu historia para cambiarla de otros. Verás lo que significa que Él es galardonador de quienes lo buscan. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Nada está siendo ignorado. Nada está siendo desperdiciado. Dios está acumulando cada lágrima, cada oración, cada acto de fidelidad en un depósito espiritual del cual pronto verás brotar recompensas inimaginables. Tu dolor no es señal de abandono, es señal de destino. Tu proceso no es señal de pérdida, es señal de preparación. Tu sufrimiento no es señal de debilidad, es señal de elección. Dios te ha llevado por un camino más duro porque te está preparando para una gloria más grande. Y cuando la recompensa llegue, no habrá duda, solo Dios pudo hacerlo. Si has llegado hasta aquí, entiende algo: tu sufrimiento no es una señal de abandono, sino una marca de destino. Dios no permite que un elegido pase por tanto dolor sin que haya una gloria mayor esperándolo al otro lado de la prueba. Todo lo que viviste, todo lo que lloraste, todo lo que resististe, está siendo usado por Dios para levantarte con más fuerza, más madurez, más autoridad espiritual y más propósito del que jamás imaginaste. No estás terminando una temporada, estás siendo preparado para comenzar una que cambiará tu vida. Y aunque ahora no puedas verlo con claridad, un día mirarás atrás y dirás: valió la pena. Dios estaba conmigo incluso cuando no entendía lo que hacía. Ese día llegará, porque Dios siempre completa lo que comienza en la vida de un elegido. Tu historia no termina en el dolor. Tu historia termina en la gloria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, dame fuerza en mi sufrimiento. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.